tal? Saludos a todos y todas. Me presento, soy Dani Bores, vivo en Madrid desde hace muchos años, soy profesor de secundaria y de universidad, asisto a la Iglesia Evangélica Cristo Vive en Madrid, en el barrio de Hortaleza, y estoy casado con Rebeca y tengo dos niños de 7 y 5 años, Lucas y Martín, y una tercera hija en camino que vendrá próximamente. Para mí es un gusto y es un honor estar con vosotros y tener la oportunidad de presentar el primero de los vídeos que versarán sobre este libro de José de Segovia, la Biblia y su mensaje, en este caso dedicado íntegramente al Evangelio de Lucas. Y a mí me ha tocado hacer la introducción al Evangelio en sí y a los primeros 4 versículos del Evangelio de Lucas. Lucas 1, del 1 al 4. Pero empezamos con algunos preliminares que nos ayudarán a entender un poco mejor a este escritor y al Evangelio completamente. Lucas es un evangelio peculiar. Fijaos que la tercera parte de lo que encontramos en el Evangelio de Lucas no está en ningún otro evangelio, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Además, es el único de los evangelios que tiene secuela, que tiene parte 2. Y es el libro de los Hechos, ¿verdad? Que todos sabemos que está escrito por el mismo autor, por Lucas. Comúnmente pensamos que Pablo es el autor que más ha escrito en el Nuevo Testamento. De hecho, la mayor parte de los libros son las cartas que Pablo escribía a las diferentes iglesias o personas. También tenemos las cartas pastorales de Pablo. Pero fijaos qué curioso, que si en lugar de contar por número de libros, contamos por extensión escrita, es decir, por número de versículos, Lucas ha escrito más versículos que Pablo en el Nuevo Testamento. Sumando los versículos que ha escrito Lucas en su Evangelio y después en la continuación en el libro de los Hechos, Lucas ha escrito más versículos que todos los que ha escrito Pablo en todas sus cartas. Así que podríamos hablar de Lucas como el autor más prolífico del Nuevo Testamento. El autor, Lucas, es quien también escribe Hechos, y ambos escritos los dirige a la misma persona, a Teófilo, un tal Teófilo. No sabemos mucho acerca de este Teófilo y tampoco sabemos exactamente la fecha en la que se escribió el Evangelio de Lucas. Hay diferentes opiniones, los investigadores que se ocupan de estas cosas, eruditos, algunos piensan que se escribió antes y otros después de la destrucción del Templo de Jerusalén, que fue en el año 70. Pero lo más probable es que fuera después de la destrucción del Templo, hasta bien entrada la década de los 60 o incluso después de iniciado los 70. Sabemos, por las investigaciones, es casi seguro que el primero de los evangelios escritos fue el Evangelio de Marcos, y después vinieron los demás evangelios. Pero probablemente el Evangelio de Lucas no se escribió hasta entrada la década de los 70, es decir, 40 años después de los acontecimientos que se están narrando en el Evangelio de Lucas. Lucas no fue uno de los 12 discípulos de Jesús, no fue un testigo ocular, no vio los hechos que narra. Así que Lucas tiene que hacer un tremendo trabajo de documentación para poder acercar al lector a lo que ocurrió en la Palestina del siglo I, de los años 30 del siglo I. Lo que ocurrió en aquellas ciudades por las que Jesús fue. Lo que ocurrió, los milagros que Jesús hizo, las personas con las que Jesús habló y después terminando su misión con la muerte y la resurrección en la cruz. Así que parece ser que Lucas se basa fundamentalmente en el Evangelio de Marcos, que ya estaba escrito previamente, para poder tener acceso a lo que había acontecido y además a la tradición oral, que muchas veces se olvida y parece que la única forma de encontrar testigos es a través de lo que han escrito esos testigos, pero tenemos que recordar que en aquel siglo I la mayor parte de la población no sabía ni leer ni escribir en aquella región, así que es probable que la mayor parte de los hechos y dichos de Jesús se transmitieran también de forma oral, de modo que Lucas recogió esta tradición oral, además de la tradición escrita de Marcos, además de la tradición escrita en el posible Evangelio Q, que sabéis que es un evangelio que no ha llegado a nuestros días, pero debió haber existido, ya que, aparte de lo escrito por Marcos,
encontramos similitudes en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas que nos hacen pensar que hubo un evangelio previo, un escrito, un documento previo en el cual se basan tanto Lucas como Mateo para elaborar sus evangelios. Y quizá algún que otro documento que no ha llegado, lamentablemente, a nuestras manos. Así que Lucas hace un trabajo de documentación interesante, y no solamente de documentación de textos escritos, sino también de recogida de la tradición oral, pudiendo hablar con personas como María, Zacarías o Elizabeth, entre otros, que sí que habían sido testigos de lo que Jesús hizo y podían contarle de primera mano lo que Jesús había hecho y lo que Jesús había dicho. Lucas se dirige fundamentalmente a un lector griego. Sabéis que el griego era el idioma preponderante en aquella época. Todo el Nuevo Testamento está escrito en este idioma. Así que, al dirigirse al lector griego, Lucas tiene que explicar algunos de los elementos del judaísmo que quizá no fueran familiares para todos los lectores. Además, Lucas comienza distinto al resto de evangelios. Lucas comienza con una serie de historias y cánticos que después se han ido incorporando y utilizando en la tradición cristiana a lo largo de los siglos. Cánticos como el Magnificat, el Ave María, el Gloria in Excelsis. En los primeros compases del Evangelio podemos observar todos estos textos que se han utilizado para poner letra a estas bellas canciones que han ido surgiendo a lo largo de los siglos. Pero ¿cuál es el propósito del Evangelio de Lucas? ¿Por qué Lucas escribe su Evangelio? Él mismo dice que trata de poner en orden las cosas que habían acontecido. Pero, haciendo un estudio riguroso, nos damos cuenta de que no siempre es un orden cronológico. Lo que narra Lucas trata de seguir un orden, pero no siempre es cronológico. Pero sí que es el orden que Lucas sigue para poder presentarnos el plan de Dios. Y a Jesús como finalización, como culminación de ese plan de Dios para la humanidad. Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha en la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley, de los profetas, incluso de lo escrito por los salmistas. Jesús es el cumplimiento. Jesús viene, es el Mesías, es el elegido, es el ungido. Es el que va a poner fin a esta espera de que alguien viniera para cargar con nuestras culpas y nuestros pecados. Y ese es Jesús, y hacia allí apunta Lucas. Y Lucas quiere presentarnos a Jesús como Hijo de Dios, puesto que Dios tiene un plan perfecto y es enviar a su único Hijo a morir por la creación. La clave del propósito del Evangelio de Lucas la encontramos en el capítulo 19, versículo 10. Fijaos lo que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Basta con hacer un recuento de las palabras que más se utilizan en el Evangelio para darnos cuenta de cuál es la clave, de cuál es el tema central de este Evangelio. La palabra gracia aparece 8 veces. La palabra buenas nuevas aparece 10 veces. Y la palabra salvación 14 veces. Así que estas 3 palabras, gracia, buenas nuevas, que es el Evangelio, y salvación, aparecen muchas veces a lo largo del Evangelio de Lucas. Haciendo un estudio de los primeros 4 versículos de este libro, de este Evangelio de Lucas, podemos ver que en el versículo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas lo que está diciendo es que está dando una evidencia de que efectivamente ya había otras personas que habían hecho el intento de poner por orden las cosas que habían acontecido. Había otras personas que habían tratado de documentar las cosas que Jesús había dicho y hecho. Se está refiriendo claramente al Evangelio de Marcos, que ya estaba escrito, pero posiblemente se estuviera refiriendo a otros escritos que no han llegado a nuestros días. Y también se estaba refiriendo a aquella tradición oral que a lo largo de los años, de generación en generación, se iba transmitiendo. Aquellas personas que habían visto a Jesús con sus propios ojos, que habían escuchado sus dichos y sus palabras, sus parábolas, habían ido transmitiendo toda esa información, todo ese conocimiento a sus allegados, a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. Ya había personas que habían salido de aquel territorio y habían comenzado a extender el mensaje del Evangelio.
En el versículo 2 dice, tal y como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquí está hablando de los testigos, porque nuestra fe en Jesús no es una fe ciega que no se fundamenta en ninguna evidencia histórica, todo lo contrario, nuestra fe en Jesús está basada en el Jesús histórico, que realmente vino al mundo y anduvo por Palestina, e hizo y dijo cosas impresionantes, tan impresionantes, que terminó colgado en una cruz. Algo haría, algo diría para terminar colgado en una cruz. Y algo haría, y algo diría, y poder tendría para que 20 siglos o 21 siglos más tarde nosotros estemos hablando de este personaje, de Jesús de Nazaret. Y si lo hacemos es porque hubo unos testigos oculares que vieron lo que Jesús dijo e hizo. En el versículo 3, me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí vemos el destinatario de este evangelio, que es Teófilo. Es el mismo destinatario del libro de Hechos. Teófilo significa amado por Dios. No sabemos si Teófilo era un romano gentil o un romano prosélito, pero el caso es que él es el afortunado destinatario del Evangelio de Lucas y de los Hechos. Y en el versículo 4 vemos cuál es el propósito que el mismo Lucas reconoce. ¿Por qué escribe su Evangelio? Para que conozcas, Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El objetivo de Lucas no es otro, sino poder transmitir los fundamentos y las bases de la verdad en la que Teófilo y nosotros hemos sido instruidos. Así que a través de la lectura de este apasionante evangelio podrás acercarte a Jesús desde el comienzo hasta el final. Podrás conocer a Dios a través de Jesús, que es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, 100% humano y 100% Dios. Podrás acercarte a un Jesús que pasó por lo que nosotros pasamos, que le dolieron las cosas que a nosotros nos duelen, que se preocupó por las cosas que nos preocupan, que sanó a los enfermos, que dio de comer a los que no tenían nada, que hizo cosas impresionantes, que se juntó con quien nadie quería juntarse y que al final de sus días hizo el sacrificio más grande que alguien puede hacer, que es dar su vida por los demás. Una persona inocente dando su vida por el resto de la humanidad, todos culpables y reos de muerte, que gracias al sacrificio de Jesús podemos tener vida eterna. Así que te animo a seguir en esta serie de vídeos y a poder adentrarte en la figura de Jesús a través de lo que narra Lucas en su Evangelio. Que Dios os bendiga.